El Sermón del Monte es el nombre dado a la serie de enseñanzas del Señor Jesucristo que están registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. En estas enseñanzas se nos instruye o se nos dirige hacia el reino de Dios. Las enseñanzas nos hablan de cómo es el reino de Dios y cómo vivirlo en esta tierra y cómo ha de manifestarse el reino de Dios en esta tierra a través tanto del mismo, del Señor Jesucristo, como a través de nosotros, sus seguidores. El reino de Dios es un contraste a las realidades de la vida social. El mundo vive de una manera y Dios no nos manda a vivir de esa misma manera, y por eso nos da mandamientos. En la antigüedad, el pueblo de Israel recibió mandamientos, la ley de Moisés. Fue dada con mucho temor, con mucha reverencia. El poder de Dios trajo esa palabra que tenía que cumplirse, pero que fue imposible para todo hombre pecador cumplirla. Viene el Hijo de Dios, Jesús, y viene a entregar su ley. Esta ley la podemos ver reflejada en sus enseñanzas. Y como la ley del Antiguo Testamento era imposible de cumplir, humanamente la ley de Cristo también es imposible de cumplir. Cualquier enseñanza que el Señor Jesús hiciera tiene mucho sentido y aún al mundo le hace sentido. Sin embargo, el hombre pecador es incapaz de cumplirlo. Sin embargo, el Señor nos da esta instrucción porque los que somos hijos de Dios estamos llamados a vivir de esta manera. Hemos sido redimidos del pecado y hemos sido salvos por medio de la fe y por medio de la gracia. Pero los principios que el Señor nos enseña, tanto en la ley de Moisés, como de una manera muy particular en los evangelios, son principios que a los cristianos deben dirigir su vida y su peregrinar en esta tierra. Por eso es que los enseñamos, por eso es que debemos estudiarlos. Las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte y en muchas partes de los evangelios son enseñanzas que revolucionaron al mundo. Son enseñanzas revolucionarias acerca de la manera de vivir. Y estas enseñanzas revolucionarias confrontaron la forma en que veían el mundo y veían las cosas los antepasados, los israelitas que vivían con Jesús. Pero también son enseñanzas revolucionarias que confrontan la forma en la que vemos las cosas en los aspectos prácticos de la vida y de la convivencia humana hoy en día. Cuando usted estudia el libro de Mateo, específicamente sus enseñanzas, capítulos 5, 6 y 7, usted se pone unos lentes para poder ver la vida con otra perspectiva. El Evangelio nos da enseñanzas que nos permiten ver las cuestiones sociales, políticas y religiosas de una manera diferente. 3 áreas yo le estoy mencionando aquí: el área social, el área política y el área religiosa. El Señor Jesús, cuando hablaba, confrontaba la vida pública, la vida del ser humano, lo confrontaba a la realidad. Y eso traía consecuencias o traía cierta resistencia desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y religioso. Esa es la razón por la que Jesús fue rechazado por los mismos religiosos y los mismos líderes del pueblo de Israel. Sus enseñanzas le hacían sentido a toda la gente y les gustaban, pero amenazaban el status quo del liderazgo israelita. Inclusive en algunos momentos pensaban que estaba amenazando la integridad del rey. Recuerde que cuando Jesús nació, el rey Herodes quiso matarlo. En una ocasión, para poder tentarlo, se acercó un maestro de Israel y le dijo: Señor, debemos darle impuesto a César. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús se movió en esta tierra de una manera extraordinaria. Él no tuvo ninguna causa para que se pusieran en contra de él. Sin embargo, se pusieron en contra de él.
Él supo traer una enseñanza revolucionaria, una enseñanza fuera de este mundo, porque la trajo desde el cielo, la trajo en un momento muy acertado, pero el mundo no lo recibió. Así lo dice la Escritura. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron a Él como el Hijo de Dios y tampoco recibieron sus enseñanzas. Por eso fueron revolucionarias. Así que estas enseñanzas van a abarcar, mi querido hermano, el área social, el área política y el área religiosa. Y vamos a estudiarlos y aprender la práctica de todos estos principios para nuestra actualidad como cristianos. Quiero enfocarme en estas enseñanzas como cristianos. Estas enseñanzas del libro de Mateo 5 han sido estudiadas inclusive por muchos teólogos que no son cristianos, por sociólogos, el mismo mundo. Muchos de los grandes pensadores del mundo mencionan lo que dijo Jesús. Es más, muchos de estos principios o de estas enseñanzas aparecen como esas frases célebres que a todo el mundo le gusta. En su Facebook seguramente usted va a recibir muchas frases de hombres importantes del mundo, frases motivacionales, muy bonitas, muy lindas, nos gustan a todos, y entre ellas muchas veces se encuentran muchas de las enseñanzas de Jesús, como si Jesús fuera uno igual que ellos. Y eso es bueno. Sin embargo, la enseñanza que trajo Jesús fue muy revolucionaria y debemos ponerla en el contexto. Sé que cuando usted manda, por ejemplo, yo se lo he platicado esto, mandamos un mensaje por Facebook, se le va a toda la gente, y gente que no quiere nada con Dios ni nada con el Evangelio, que lo critica a usted, empieza a hacerle reply a todas esas imágenes y a todos esos mensajes, porque le gustaron, porque al ser humano le gusta esas frases. Y esa es la razón por la que Jesús estaba rodeado en este momento de este sermón por mucha gente, pero no toda esa gente recibió su palabra como la debió haber recibido. Pero porque esta palabra, hermano, no era dirigida para todos. Era dirigida para todos, pero no todos la iban a asimilar y no todos las pueden poner por obras. Estas palabras fueron de una manera muy intencional dirigidas a los creyentes. Jesús tenía un círculo de seguidores muy íntimo, que eran sus discípulos. Seguramente eran los que muchas veces escucharon decir estas palabras o estas enseñanzas. No solamente las dijo Jesús una sola vez, seguramente las dijo muchas veces y en diferentes contextos y con diferentes sabores, y los discípulos fueron los que la recibieron. Y en muchas de las ocasiones podemos ver en la narración bíblica que se dirigía a ellos. Específicamente le hablaba a toda la gente, pero estaba asegurándose que los que estaban escuchando estas palabras fueran sus discípulos. Y quedan escritas, hermano, por los apóstoles en los evangelios para asegurarse que esas palabras que fueron habladas para los discípulos de Cristo de hoy los puedan recibir, es decir, usted y yo. Vamos a leer hoy, empezar a estudiar estos dichos de Jesús. Así que en base a esta introducción, acompáñeme al libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas. Un bienaventurado es una persona afortunada, feliz y bendita. Bienaventuranza
es un estado de felicidad. Jesús empieza hablando acerca de la felicidad y cambiando la perspectiva del ser humano acerca de la felicidad. Cuando le preguntamos a las personas qué necesitan para ser felices, de seguro que le van a responder con alguna cosa material o alguna circunstancia en especial. Porque nosotros medimos nuestra felicidad en base a lo que tenemos y en base a las cosas que nos suceden. Si son buenas, nos hacen felices. Si son malas, nos hacen infelices. El Señor Jesús tiene que redefinir el concepto de la felicidad, porque no era muy diferente al que tenemos hoy, el que tenía la gente de aquel tiempo. Me pregunto, ¿qué miró Jesús en la gente que lo llevó a definir la felicidad? ¿Y por qué empezó él hablando acerca de la felicidad? Lo que seguramente vio en su tiempo y en la gente fue lo que posiblemente vemos hoy en día. ¿Qué es? Una visión deformada de lo que es la felicidad y un sistema de vida, el mundo, lo uso indistintamente, el mundo o un sistema de vida, que no está diseñado para darle dirección, destino y satisfacción al hombre creado por Dios y deformado por el pecado. Le voy a repetir esa idea, porque es muy importante. Hay una visión deformada de lo que es la felicidad y se ha unido esa visión deformada a un sistema de vida o al mundo que no está diseñado. Fíjese bien, el mundo en que vivimos y los sistemas del mundo no están diseñados para darle dirección, destino y satisfacción al hombre que fue creado por Dios. No lo creó el mundo, lo creó Dios. Por lo cual el único que sabe cuál es su destino, su satisfacción y lo que necesita el hombre es Dios. Pero el mundo se ha tomado esa responsabilidad, vamos a llamarle, o ha tratado de decirle al hombre lo que tiene que hacer para ser feliz. Desgraciadamente el hombre está deformado por el pecado y el mundo ha sido plasmado por un hombre pecaminoso. La Biblia dice que este siglo, este sistema o este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna a los hijos de desobediencia, refiriéndose a Satanás y una hueste espiritual de maldad y de pecado. Por tal motivo, estamos metidos en un mundo en el cual no nos puede hacer feliz. Mi hermano, si no lo sabía, el mundo y el sistema del mundo no puede hacer felices absolutamente a nadie. ¿Qué recibimos en el mundo? Y usted puede confirmarlo en las noticias, en los periódicos. Le voy a dar una lista y me voy a enfocar un poco el día de hoy en esa lista. Pobreza y riqueza, y lo menciono ambos porque ambas cosas se convierten en un problema. Aflicción, abuso y violencia, necesidad e injusticia, indiferencia, maldad, hipocresía, ansiedad, persecución y resistencia a lo que es bueno y lo que es santo. ¿Me faltó algo? Posiblemente, me hayan faltado muchas cosas. Pero si podemos utilizar algunas palabras que describan este mundo y lo que hemos de enfrentar, son estas. Para el mundo, como yo le decía, las enseñanzas de Jesús son extraordinarias y las usan como frases célebres. Sin embargo, hemos entendido que los principales receptores de este mensaje son sus discípulos y en este tiempo nosotros. Así que las palabras de Jesús nos capacitan a nosotros, así como los capacitaron a ellos, para saber tres cosas, de las cuales le voy a estar hablando en estas semanas. Tres cosas. Uno, ¿qué debo esperar del mundo y de la vida? La primera es, ¿qué debo esperar del mundo y de la vida? La segunda es, ¿qué espera Dios de mí? Y número tres, ¿qué debo esperar yo de Dios? Tres cosas. Lo que debo esperar del mundo y de la vida, lo que Dios espera de mí y lo que yo espero de Dios. Bajo estas tres premisas, estudiemos las bienaventuranzas, porque cada una de ellas nos dice
lo que debemos esperar del mundo, lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Dios. ¿Me acompaña? Me voy a enfocar primeramente en qué esperar del mundo. No voy a utilizar un orden como están aquí los versículos y las bienaventuranzas, porque muchos de las bienaventuranzas son muy amplias, o muchas abarcan diferentes cosas. Así que me voy a enfocar en cosas prácticas que nos ayudan a ver qué es lo que debemos esperar del mundo, para entonces poder capacitarnos para poder vivir correctamente en el mundo, vivir cristianamente en el mundo. Debemos ver que aquí el parámetro debe cambiarse del cristianismo. Para muchos el cristianismo es convertirse al cristianismo, es adoptar un estilo de vida como los cristianos. Algunos les van a decir que se tienen que vestir de una determinada manera. Las mujeres se tienen que vestir de esta manera y los hombres se tienen que vestir de esta manera. Los hombres se tienen que sentar aquí y las mujeres se tienen que sentar acá. Y entonces eso es un esquema religioso del cual Jesús no habló y con lo cual Jesús se peleó. Si usted notará que estas bienaventuranzas y todo lo que vamos a estar estudiando, nada tiene que ver con eso. Dios espera que el cristiano no se mueva por esquemas religiosos, sino que se mueva por cuestiones prácticas de la vida. Por eso es que nos tiene que cambiar el Señor Jesús y revolucionar el pensamiento a todos, y principalmente a sus discípulos. Entonces, esto nos tiene que revolucionar a todos. Así que veamos esto. Mi estilo de cómo me vista no va a cambiar al mundo, hermano. Claro que debo ser prudente y hemos hablado acerca de eso. La prudencia y el decoro de lo cual habla la Escritura. Pero hay cosas que tenemos que ver que estamos combatiendo, hermano. Hay cuestiones espirituales que combatimos. La guerra espiritual no es subjetiva, es práctica. La guerra espiritual no la debemos discernir, decir, ha de haber algún demonio de X cosa, porque hay gente que habla de eso, y sabemos que hay un mundo espiritual, pero si Dios no nos lo revela, no tenemos que verlo ahí. Lo que sí puedo ver es el efecto que tienen esas huestes espirituales de maldad en la vida práctica del ser humano, y es lo que el Señor Jesús combate, porque combate a través de sus leyes el pecado de raíz. Así que, ¿qué es lo que nos lleva el Señor Jesús a través de esas enseñanzas? A mirar nuestro corazón, corregirlo y mirar si estamos actuando en base a sus principios. Y si no, es para venir al Señor y decirle, Señor, haz algo en este corazón, porque todavía este corazón necesita tratamiento. Amén. Bien, vamos a qué debemos esperar del mundo. Sepa lo que debemos esperar del mundo para que sepa cuál es la lucha espiritual que tenemos con el mundo. ¿Está listo? Número 1, pobreza y riqueza. Del mundo debemos esperar pobreza y riqueza. ¿Sabe que de Dios también podemos recibir riqueza? Pero aquí estoy hablando de la pobreza o la riqueza que viene del sistema del mundo. El sistema del mundo establece parámetros de pobreza y establece parámetros de riqueza. La realidad es de que los parámetros de pobreza y de riqueza del mundo son relativos. Y los parámetros de riqueza y de pobreza del mundo, la verdad es que no sirven. Un pobre aquí seguramente es rico en otro país. Hay gente en África que no gana ni $1 al día. Y aquí dígame quién vive con $1 al día. Nadie, ¿no? Es más, ni al dólar podemos ir porque nos van a cobrar 8 centavos de impuesto. El concepto de pobreza y de riqueza ha causado conflictos en toda la historia de la humanidad. Ambos extremos, si los ponemos en un extremo, la pobreza de un lado y la riqueza del otro, ambos son opresivos. Lo que trae la pobreza y lo que trae la riqueza en extremos son opresión bajo un gobierno humano, bajo el gobierno del Dios de este siglo. Debemos entender que la pobreza es el resultado del pecado, la desobediencia
el egoísmo. La pobreza puede ser resultado de la pereza, del orgullo y de la avaricia, principalmente de ella. La riqueza de unos es pobreza de otros. Los sistemas mundiales no han logrado acabar con la pobreza, pero al mismo tiempo bien que se benefician de la riqueza. Ni el capitalismo ni el comunismo han logrado nada. Algunos avanzan en algunas áreas, otros no. Lo que vemos en el mundo es un ir y venir de toda la historia de la humanidad en este aspecto, y no ha cambiado nada, mi hermano. Jesús estaba combatiendo esta problemática y estaba hablando de esta problemática hace 2000 años, y todavía seguimos teniendo problemas entre qué sistema político y qué sistema económico poder establecer en una nación, y seguimos teniendo guerras, guerrillas, pleitos y cosas. Porque el Señor Jesús nos lo dijo claramente. ¿De dónde vienen las guerras? De sus corazones. Y mientras el corazón del hombre pecaminoso sea el que gobierna, esto es cosa de nunca acabar. Estamos en el mismo círculo de opresión, de sueños no cumplidos para muchos, de esperanzas para muchos de que las cosas van a cambiar, de que sus políticos van a hacer algo por ellos. Estamos esperando que otros políticos lleguen y cambien las cosas, y cuando llegan los queremos quitar. Grandes problemas como los que usted ve en Venezuela, grandes problemas con los que se ven en muchos países, grandes problemas. Los desastres nos muestran, hermano, la realidad a veces de nuestros países. Sale la corrupción, salen las buenas cosas de los hombres, pero también salen las cosas más pecaminosas y más horribles. Jesús, ¿qué habló acerca de la pobreza y de la riqueza? Dijo lo siguiente: a los pobres siempre los tendrán. Así lo dijo el Señor Jesús. A los pobres siempre los tendrán. No es malo tener pobres, es normal. Dios no quería pobreza en su pueblo, pero en la ley de Dios se establecía la ayuda al pobre, porque aunque era un sistema que Dios había establecido para que no hubiera pobreza, Él conoce el corazón del hombre, que a pesar de que su sistema en la ley de Moisés no consideraba que hubiera pobreza, los iba a ver, porque el hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios. Y Jesús dijo eso, en un contexto tal vez diferente, pero el principio es muy, muy profundo. A los pobres siempre los tendrán. Por el otro lado, acerca de la riqueza, dijo un dicho extraordinario: es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Algunos piensan que el ojo de la aguja era una entrada ahí en Jerusalén, en donde los camellos les costaba trabajo pasar, pero lo que entendemos bajo las exégesis y bajo los principios de interpretación bíblica es que es una manera ilustrativa de Jesús de exagerar, es como decir de una manera chusca, en broma, qué difícil es para un hombre que tiene posesiones entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene tantas posesiones que para entrar al reino y poseer el reino, porque Dios no nada más quiere que entremos al reino, sino que poseamos el reino. Y no hay manera de poseer el reino si no nos despojamos de nuestras posesiones en la tierra. Y es lo que vamos a estar aprendiendo. Para que no lo mantengamos, no estamos diciendo que vamos a ir a vender todas nuestras casas y vamos a hacernos todos pobres. ¿Okay? Pobreza y riqueza, dos extremos. Recuerda el proverbio que dice: Dios, no me des pobreza, no sea que te maldiga, y no me des riqueza, no sea que me olvide de ti. Habla de esos extremos de una manera brusca, pero de una manera realista. Así es, el ser humano teniendo riqueza se olvida de Dios. A lo mejor los pobres se acuerdan un poco más,
De hecho, dice la Biblia que cuida del pobre porque éste puede clamar a Dios y Dios lo escucha. La Biblia no habla de que escucha al rico. No estamos en contra de los ricos. Qué bueno que usted sea rico y sea bendecido, porque la Biblia habla de la riqueza. Dios puede traer riqueza. Dios tuvo siervos de Dios que fueron ricos. Pero por eso nosotros no vamos a enseñar que Dios nos llama a la riqueza. Porque Dios no nos llama a buscar riqueza. Dios nos llama a buscar un reino. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Y esto lo va a ver repetidamente en estas enseñanzas. Aflicción es la segunda cosa que nos trae el mundo. Aflicción. La Escritura dice, o Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. El lloro es la expresión del dolor físico o espiritual. Por causa del pecado, estamos sujetos a la enfermedad, a la corrupción y al abuso. Y eso nos va a hacer llorar. Por causa de la necesidad, del abuso, de la violencia y de la injusticia que hay en el mundo, es que hay lloro en los corazones. ¿Por qué razones lloramos, hermano? Principalmente por esto. El lloro es la expresión, puede ser de alegría, claro, lloramos de alegría, pero fuera de ello, la Biblia no está hablando cuando dice los que lloran de alegría, sino los que lloran por dolor. Y el dolor lo produce una enfermedad, pero el mundo lo produce dolor espiritual, porque en el mundo hay necesidad, hay abusos, hay violencia y hay injusticia. Dígame si hay algo más que produzca lloro en nuestras vidas. Eso, hermano, que está sucediendo en el mundo. Prenda las noticias y ¿qué va a encontrar? Necesidad, abuso, violencia e injusticia. La tercera cosa es que hay en el mundo. ¿Qué esperar del mundo? Indiferencia moral. Indiferencia moral. Somos insensibles a tal grado que muchos no alcanzan una mano que los ayude, por lo que siguen en su miseria o llegan a morir. Estaba viendo un pequeño video, de una activista mexicana a la cual le secuestraron su hijo hace muchos años, lo mataron, y trata de instruir a la comunidad acerca de qué hacer en casos de secuestro. En la Ciudad de México y en México son muy comunes los secuestros, hasta se llaman secuestros express. Alguien va caminando, se lo meten en un carro y se lo secuestran para pedir rescate. Hicieron un experimento en este video que estaba viendo, qué hacía la gente, y estaba actuado, y veía cómo iba a caminar una persona, y la gente veía cómo se paraba un carro, lo subían al carro y se lo llevaban. ¿Y sabe qué hacía la gente? Nada. Eso se llama indiferencia. Lo hicieron 3 veces y la gente no hizo nada. Solamente detectaron a una persona. La tercera vez, una persona entre cientos de personas que vieron eso, fue un lugar muy concurrido, una persona en el teléfono hablando al 911. Y eso le dijeron, usted es un héroe. Es uno entre muchos. ¿De qué nos habla eso, hermano? Hay una indiferencia moral. Ahora yo le pregunto, ¿qué haría usted? Posiblemente estaríamos en las mismas. Del mundo, hermano, del ser humano no podemos recibir a veces una mano amiga. Y yo no sé por qué, pero es triste que cuando alguien quiere salir del hoyo, en lugar de ayudarlo, lo hunden más. Hay mucho ser humano que es así, mucha gente. Cuando vemos al desvalido, en lugar de echarle la mano y órale, bueno, yo no voy a salir, pero te voy a ayudar a salir a ti, y si sales tú, ¿me ayudas? No, lo jalan, lo hunden más. Sí. Dígale de junto, tú no seas así. Pero eso es lo que hay en el mundo. Los cristianos
podríamos estar jalando a otros cristianos para que no crezcan espiritualmente. El cristianismo es triste que se dé, pero eso es parte del mundo, una indiferencia moral. Por eso el Señor Jesús en una de las ocasiones habló del buen samaritano. Recuerda de la parábola. El buen samaritano nos muestra, hermano, que hubo indiferencia moral, una indiferencia. Pasaron los religiosos, pasó un sacerdote, las máximas autoridades de la religión, y cuando vieron al herido, ¿qué hicieron? Nada, siguieron de largo. Pasó el levita, un servidor de Dios, ¿y qué hizo? Pasó de largo. Y después pasó un samaritano, uno que nada tenía que ver con un judío, despreciado por los judíos, pero ese que tuvo misericordia. Jesús les preguntó, ¿quién es el prójimo? Hermano, el concepto de prójimo no es nada más decir, bueno, yo soy el prójimo del que está aquí junto. El concepto de prójimo se realiza cuando usted y yo ayudamos al que está junto, cuando nos echamos las manos unos a otros. Pero el mundo nos enseña ¿qué? Nos ha enseñado a no echarnos las manos. Y es que también ya da miedo. Le piden ray en la calle, ¿subiría al que le pide ray? La mayoría le aseguro que no. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Por prudencia. No es recomendable. ¿Hasta dónde nos ha llevado el mundo? Se encuentra alguien tirado ahí en la calle, se lo lleva. Hasta nos daría cosa, ¿verdad? Nos daría miedo. Porque el mundo nos ha enseñado y el mundo nos ha llevado a este extremo, hermano. Definitivamente no vamos a levantar a nadie porque decimos, yo no sé qué me va a hacer esta persona. Por prudencia, por autoprotección. Hasta ahí nos ha llevado el mundo. ¿Qué más tiene el mundo? Perversión e hipocresía, intereses egoístas. Perversión, hipocresía, intereses egoístas. Pablo le decía a Timoteo, vendrán días peligrosos. Y estamos viviendo días peligrosos, por eso es que no subimos del carro. Y una de las cosas que menciona Pablo cuando le habla a Timoteo en este contexto, le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que cataloga este mundo? Que hay hombres amadores de sí mismos. Pregúntese, ¿seré yo uno de ellos? ¿Qué tanto se ama? Es bueno amarse en el Señor, pero cuando se habla aquí de hombres amadores de sí mismos, es decir, que son hombres que aman sus deleites. Debemos amarnos a nosotros mismos, porque si no, ¿cómo amamos al prójimo? Debemos cuidarnos, nos protegemos, nos cuidamos y buscamos la gracia de Dios. Es natural y es de Dios buscar salir adelante y estar bien. Pero cuando Pablo utiliza amadores de sí mismo, lo utiliza con un contexto negativo, hablando que son hombres que aman sus propios deleites más que a Dios. Aquellos dice que su Dios es el vientre, que su Dios son las riquezas. Aquellos hombres que se envanecen y que se enriquecen a costa de los demás, sin importarle a los demás. Hombres que no les interesa lo que pasa en los demás. Hombres que no les interesa que si ellos están seguros, otros no lo estén. Hombres amadores de sí mismos. Hombres perversos, hipócritas y con intereses egoístas. Gente explotadora, gente abusiva, gente racista. De eso está lleno el mundo. ¿Qué más hay en el mundo? Guerras y divisiones. Jesús decía, ¿de dónde vienen las guerras? De los corazones. Guerras a niveles, mire, usted se preocupa por la guerra que hay en el Medio Oriente, o por la guerra que se pueda desatar
en algún país, la guerrilla. Muchos de ustedes vivieron la guerrilla, ¿verdad, hermanos? Hay quienes han vivido aquí las guerrillas, han salido de ahí. Muchos hermanos de Centroamérica alguna vez se sirvieron, ¿verdad? En el gobierno o en la guerrilla. ¿Sí? Algunos les tocó huir, ¿verdad, hermano? Salir corriendo de los balazos. ¿Sí? Y gloria a Dios que están aquí. Pero también hay en las familias guerras. Familias que se dividen, iglesias que se dividen. Eso hay en el mundo. Y por último, el Señor Jesús habla de la persecución. La persecución que habían de enfrentar los creyentes. ¿Por qué? Porque el mundo nos está entregando y está formando corazones que se resisten a lo que es bueno y lo que es santo. ¿Qué es lo que el mundo forma? Corazones que se resisten a lo que es bueno y a lo que es santo. Los esquemas psicológicos de este tiempo, los esquemas educativos de este tiempo, los esquemas políticos, están formando hombres amadores de sí mismos y hombres y mujeres, niños, jóvenes que están resistiendo a lo que es bueno y a lo que es santo. Hoy no corrijas a tu hijo, dale el derecho, es más, si te dice que no lo traigas a la iglesia, no lo puedes obligar. Eso es lo que el mundo está formando. Eso es lo que el mundo está formando. Corazones que se resisten a lo que es bueno y lo que es santo. ¿Se da cuenta ahora por qué el Señor Jesús empezó a hablar de la felicidad y cambiarle la perspectiva? Lo que estoy haciendo, hermano, poniéndole en perspectiva qué es lo que está ahí y por qué el Señor Jesús les tiene que cambiar la mentalidad a sus creyentes. Así que quiero entrar a lo que espera Dios de nosotros. Las bienaventuranzas y todo lo que nos va a hablar Mateo 5, 6, 7 es el camino y la senda para ser como Cristo, humilde, manso y humilde de corazón. Así que lo primero es lo siguiente, que vivamos conscientes de nuestra desesperada necesidad y que estemos completamente entendidos de que en Dios y solo en Dios esa necesidad puede estar satisfecha. Que vivamos conscientes de nuestra desesperada necesidad y que está completamente cierto de que en Dios y solo en Dios esa necesidad puede ser satisfecha. Señor Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres. El versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. El libro de Lucas dice nada más los pobres. El libro de Mateo dice los pobres en espíritu. El libro de Lucas lo pone de una manera práctica. El libro de Mateo lo aplica espiritualmente. Por eso es que el libro de Mateo le agrega cuestiones espirituales, para que entendamos entonces que las bienaventuranzas tienen un impacto, una proyección espiritual hacia los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo o de qué significa que seamos pobres en espíritu? Es lo que le acabo de decir, que vivamos conscientes de que de nuestra desesperada necesidad y de que está completamente cierto de que en Dios y solo en Dios esta necesidad puede ser satisfecha. En el Nuevo Testamento, un pobre, la palabra pobre que aparece aquí, es aquel que no tiene absolutamente nada. Aquí un pobre a lo mejor tiene su casita, podemos tener gente pobre que tiene una casita, pobre pero tiene su casita. Puede andar en un carrito viejito, pero tiene su carrito. A lo mejor depende, aquí se considera pobreza cuando hay un nivel de ingreso bajo. Los niños aplican uno aplica cuando está uno en un nivel así, no está trabajando o no ha tenido trabajo o por alguna razón hay pobreza, uno aplica ayuda del gobierno y el gobierno lo mide, a ver cuánto entra a la casa, pues entra poquito, quiere decir que es un nivel de pobreza. No recuerdo el dato, cuál es el nivel de pobreza
que se consideran $30,000, $20,000 al año de entrada o algo así. Y pues oiga, en otro país $30,000 es una riqueza, pero aquí es pobreza, porque obviamente aquí nadie puede venir a lo mejor con menos. ¿Sí? Y entonces usted aplica a los niños, les dan desayuno, les dan sus comidas, va a tener un bebé, le aplica el WIC, aplica ayuda al gobierno. Sí se le considera a alguien que está en pobreza, ¿verdad? Pero gloria a Dios que hay ayuda. ¿Sí? Pero cuando la Biblia habla de pobres, son los menesterosos que no tienen nada. Y en aquel tiempo los menesterosos no tenían nada. La única opción que tenían los menesterosos de aquel tiempo era pedir en las calles. Estamos hablando de los ciegos, de los cojos, de los mancos, de los que tenían alguna situación así. Los que estaban en los caminos pidiendo. ¿Se acuerda del ciego Bartimeo que le gritaba al Señor Jesús? ¿Se acuerda del paralítico de la puerta de la Hermosa que lo ponían para pedir limosna porque no tenía oportunidades? No tenía otra opción más que pedir misericordia. Solamente podían pedir misericordia. Es el que no tiene nada. Y si no hay quien lo ayude, se muere. Los enfermos estaban en esa condición. En el estanque había hombres que estaban esperando que se movieran las aguas milagrosas para echarse, y había un paralítico que tenía opción, decía: tengo años aquí y estoy esperando quien me eche ahí, pero no hay quien me eche. Por eso Jesús vino a los pobres y Jesús sanó a este hombre. ¿Sí? Y aquí le dice el Señor Jesús: bienaventurados los que son como estos, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando los pobres escuchaban esto, ¿por qué cree que se gozaban? Ellos lo tomaban literal, pero aquí hay un aspecto espiritual. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Que debemos irnos a pedir dinero y no trabajar? No. Lo que nos está pidiendo es de que tengamos la actitud de un pobre ante Dios. Ante Dios debemos aprender a medirnos como somos. Ante Dios no podemos llegar con nuestras riquezas. Mire, el Evangelio de la Prosperidad le dice: trae aquí tu siembra y le van a sacar el dinero. Trae aquí dinero y Dios te va a bendecir. Y si tú traes poquito, vas a cosechar poquito, porque dice la Biblia que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundante segará. Y entonces le dicen que si usted trae mucho, Dios le va a dar mucho, si usted trae poquito, Dios le va a dar poquito. ¿Ah? Pero está completamente errado, completamente torcido, completamente, hermano. Yo no sé por qué no lo ven. ¿Sí? Eso está torcido, porque a Dios no le podemos dar nada. Y Él no nos paga, fíjese, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. O sea, lo vamos a comprar. Dios se vende. Dios no se vende. Precisamente, ¿sabe cómo debemos llegar? Sin nada, hermano. Usted me pregunta: ¿Dios quiere sus diezmos? No los quiere. ¿Quiere sus ofrendas? No las necesita. Decía: ¿quiero yo sus corderos? ¿Quiero yo sus mejores animales? Yo quiero que hagan misericordia. ¿Y quiénes pueden hacer sino los que llegan quebrados, hermano, delante de Dios? Dice: gloria a Dios, hermano. Entonces ya no vamos a traer nuestras ofrendas. No, es otro tema. Porque de ahí se agarran muchos, ¿no? Unos se agarran para sacarle el dinero y otros para no dar el dinero. Usted da la ofrenda por gratitud, hermano, porque, hermano, Dios nos ha bendecido, porque no estamos pidiendo, porque Dios nos da, entonces le damos de lo de su mano. Pero ¿a qué vamos? Espiritualmente, la pobreza. Un pobre en espíritu es aquel que llega delante de Dios y le dice: Señor, soy un menesteroso, miserable que no tiene nada espiritualmente. No podemos llegar con que yo soy profesionista, yo he leído la Biblia. Hay gente que así le dice: es que yo conozco la Biblia, yo he leído la Biblia. Uno quiere hablar del Evangelio y dice: yo he leído la Biblia, yo conozco eso, yo no necesito nada de eso.
ese es completamente lo contrario de lo que dice el Señor Jesús. Un pobre en espíritu es aquel que, mire, hay gente muy preparada, muy capaz, que puede ser un pobre en espíritu que puede decir, enséñame, hermano. Pero hay gente que no se deja enseñar por cuál. No, este no me va a enseñar a mí. El que es pobre en espíritu se humilla a ser enseñado por aquel que Dios ha puesto para enseñarlo. El pobre en espíritu, mi hermano, es aquel que Dios está llamando para bendecir. ¿Sí? El Señor Jesús manifestó un carácter como este. ¿Cómo lo expresó? Fíjese. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús? Él, Filipenses 2, dice, siendo en forma de Dios, está en lo más alto, hermano, se humilló. ¿La Navidad de qué habla? El nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, su humillación, se hizo obediente hasta la muerte, es decir, nació como hombre, se hizo como nosotros. Eso es hacerse pobre en espíritu. Y estando aquí, en condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Así fue llevado el Señor Jesús. Se hizo pobre en espíritu. ¿Para qué? Para depender completamente de Dios. Y en el Getsemaní llegó, Señor, ¿a quién clamó? No le dijo Pedro, agárrate la espada, tú Juan te agarras la otra y para que me duela menos. Hay que darles batalla. No. Señor, si puedes pasar de mí, puede pasar de mí esta copa, pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y de quién dependió? De la fortaleza que viene de Dios. Vinieron ángeles, dice, y lo servían. Se hizo pobre para depender de Dios. Y una escena, hermano, característica de la cual hablamos hace apenas unas semanas en la tentación. Jesús nos enseñó la pobreza de espíritu. Cuando la primera tentación llega a Satanás y le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo, mira, Dios me mandó aquí al desierto a pasar hambre y no me va a matar. No solo de pan vive el hombre, sino de lo que Él me diga. Ese es un pobre, aquel que dice, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Y a lo mejor, hermano, la voluntad de Dios nos lleva a quedarnos quebrados, a quedarnos enfermos, a quedarnos, qué sé yo. Pero de ahí nos va a sacar Dios, porque aprendemos a depender de Dios. Amén. Por eso Jesús también dijo lo siguiente. Semana pasada hablamos, antes 2 semanas, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él actuó bajo la unción del Espíritu Santo, no dependió de Él, Él se hizo pobre, Él no tenía nada, para que Dios fuera rico. Jesús nació pobre, pero fue enriquecido. Nació en un pesebre. Escuchaba un comentarista que lo envolvieron en pañales, yo no sabía, y esto lo voy a averiguar bien, hermano, lo voy a averiguar bien. Decía, los lienzos que utilizó María eran lienzos que utilizaban para las momias. No tenían con qué tapar al Señor Jesús. ¿Qué lienzo hayan agarrado en el establo? No sabemos. A dónde pusieron y los pañales que le pusieron al Señor Jesús. Pero llegaron magos del oriente y le dieron riquezas. Dependiendo de Dios. Dependió de Dios el Señor. Cuando envía a sus 12, les dijo, no lleven nada, van a ir sin riquezas, no van sin nada, porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir, el obrero aprende a depender de Dios. Amén. ¿Se da cuenta cómo el evangelio tiene sentido? Por todos lados, hermano, podemos agarrar ejemplos de lo que habla el evangelio. Sí. Entonces, uno que es pobre en espíritu depende de Dios en lo material y en lo espiritual. Usted y yo podemos tener un buen trabajo, hermano. Pero sabe, si el Dios me lo quiere quitar mañana, me lo quita. Y no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo.
Entonces debemos aprender a estar agradecidos con Dios. Señor, gracias por mi trabajito. ¿Y si se lo quitara mañana? Gracias, Señor, por mi no trabajito. Sí. Pero verdad que el mundo nos enseña que cómo nos llenamos de ansiedad si mañana nos dicen. Hace una semana recibí un email domingo en la mañana antes de dormir al servicio. Junta mañana. Algo va a pasar, dijimos. Entonces todo el mundo llegó nervioso y después compartiendo con los compañeros. A un compañero no le funcionaba su batch de entrada, pues una compañera estaba asustada. Porque todo el mundo sufrimos cuando vienen esas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Debemos confiar en el Señor. Sí, confiar en el Señor. Es un pobre en espíritu. Debemos vivir siempre pobres en espíritu. Tengamos trabajo, no tengamos trabajo, Señor. Hoy tenemos trabajo, gloria a Dios. Mañana no tenemos trabajo, gloria a Dios. Me voy a buscar otro, el Señor me va a dar otro. Dios tiene cuidado de mí. Amén. Un pobre en el espíritu no pone el corazón en las riquezas de este mundo. No pone su corazón en las riquezas de este mundo. Lo despega de lo temporal y aprende a vivir aquí en este mundo contento. Pablo decía, yo sé vivir con riqueza y con pobreza. El contentamiento es lo que usted y yo debemos vivir. Estamos contentos porque hoy hay para comer, para llenar. Y el día de mañana, cuando no haya mucho para llenar, debemos estar contentos. ¿Sí? Hoy tenemos carro último modelo, pero a lo mejor mañana hay que venderlo. Y duele, hermano, duele. Pero esté contento. Contento. Hermano, es que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Yo sé, es muy difícil hacerlo, pero sabe, si usted está en el Señor, hoy hay, bien, mañana no hay, bien. Debemos aprender a vivir en cualquier situación. Al tener riquezas, estos hermanos, si tenemos riquezas en este mundo, debemos estar dispuestos como Job a bendecir a Dios cuando se las quite y a simpatizar con aquellos que son menesterosos, no solo sintiendo compasión del necesitado, sino también socorriéndole eficazmente en su necesidad. Ser pobre en espíritu es aprender a decir como Job, Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. Ser pobre en espíritu es no envidiar los bienes de los demás. Pobre en espíritu es aquel que no tiene envidia de nada, no necesita nadie, no anhela otras cosas, no desea. Es un pecado, hermano, la codicia. Si Dios no nos ha dado, no nos ha dado. No codiciemos lo que no tenemos. El Salmo 37, Dios dice, no tengas envidia de los que prosperan en sus caminos, porque tendrán su recompensa. Mejor, más vale lo poco, dice, en un buen lugar que lo mucho en donde hay turbación. Hay valores, hermano, hay cosas más importantes que las riquezas. Una buena familia, paz en la familia, salud. Y aún así, hermano, si no hay salud, también en esas áreas tenemos que ser sencillos y pobres en espíritu. Señor, soy saludable, pero el día que se nos acaba la salud, hay que ser también pobres en espíritu. Señor, aún en la salud dependo de ti. Dependo de ti. Y también por eso es que debo ser prudente en mi salud, la voy a cuidar. El rico gasta, también el que tiene salud, gasta su salud, hermano. Póngase a pensar, por eso es que la riqueza debemos tener cuidado, la riqueza debemos saber administrarla. Si Dios nos bendice con riqueza, nos bendice, dice, para ayudar a otros. Si Dios me da salud es para poder servir a Dios con fuerza, hermano. Y cuando se acaba la salud, así que hay que ser pobre en espíritu. Cuando tenemos salud, para disfrutar la salud, para servir al Señor. Amén. Y la última cosa de la pobreza es, mire a los pobres. El ser pobre en espíritu es mirar a los pobres con compasión y a tu nivel. ¿Sabe que no podemos ver a los pobres si no somos pobres en espíritu? Pensemos,
Tiene usted su trabajo. ¿Cuántos tienen su trabajito? Tiene su casita, su departamentito, su carrito, ¿no? Su minivan, su troca. Ya bajan menos las manos, ¿no? Pero si uno tiene hasta más de dos, hasta más de un carro, ¿no? Gloria a Dios, ¿sí? Tiene su buena televisión de alta fidelidad ahí. ¿A poco no tiene iPhone? Galaxy, ¿no? Oiga, ¿cuándo íbamos a tener eso antes? ¿Sí? Entonces, sí, no somos ricos, pero debemos ser pobres en espíritu. Con iPhone, pero pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, los Apple. Bueno, los pobres en espíritu, tenemos, como seamos, hermano, el que es pobre en espíritu va a mirar al pobre a su nivel. Debemos ver al nivel. ¿Entendía esto? Usted va a hablar con un niño y se le para así, está el niño chiquito. ¿Cómo lo ve el niño? Así está el niño. Entonces dije que cuando usted quiere hablarle al niño, hay que agacharse y hablarle a su nivel, ¿verdad? Si usted, como el que es pobre en espíritu, no le va a hablar al pobre así como que… Tenemos que, lo único que nos va a hacer que cambiemos la forma en la que vemos al pobre es ser pobres en espíritu. Es decir, que usted se vea cómo mira a Dios. ¡Wow! Yo no soy nada. Delante de Dios, ¿cómo podemos llegar, hermano? Es más, no puedo estar así, tengo que irme más abajo delante de Dios. Ese es un pobre en espíritu. El pobre en espíritu, hermano, no se queda sentadito así como que todos los hermanos exaltando a Dios. Hay momentos, hermanos, de la adoración en donde deberíamos irnos al suelo. Porque reconoce a Dios, hermano, que es pobre en espíritu, hasta la panza pone en el piso, hermano. Se vale, hermano. ¿Sí? A lo mejor para no ensuciarnos tanto, nada más nos hincamos así, pero hermano, no importa, sí. No importa, hermano, hay momentos en donde lo que tenemos que hacer es tirarnos ahí. Mira este hermano llorando ahí, moqueando la alfombra, no importa, para eso es, hermano. Aquel que reconoce que Dios es real y que Dios es grande y que yo necesito ser más pequeño, y si hubiera un hoyo ahí me metía. Hermano, un día busque experimentar eso, hermano, porque es glorioso. Eso exalta a Dios de una manera, porque a mí nos humilla y necesitamos hoyos. Yo no sé por qué las iglesias hacemos altares en lugar de hacer hoyos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es algo? Es que es el stage para los alabanza. Y de hecho así se llama el stage. Pero ¿sabe qué? Aquí no deberíamos tener stages. Porque aquí no venimos a dar un espectáculo y un show. Aquí venimos a dirigir la alabanza que se le da a nuestro Dios para que el pueblo exalte a Cristo. Amén. Y entonces debemos mirar, eso nos ayuda a mirar al pobre como iguales. A los pobres como iguales. Ellos tienen necesidad como yo la tengo de Dios. A lo mejor yo no tengo necesidad de comida, pero sí tengo necesidad de Dios. Es más, déjeme decirle, usted puede pensar que el pobre tiene necesidad de comida, usted y yo también. Por eso el Señor nos dijo, cuando oren así, danos el pan de cada día, para que veamos y aprendamos todos, hermano, que todos los días tenemos que pedir el pan de cada día. Estamos bien seguros con nuestros trabajitos, con nuestras riquezas y nuestros ahorros, pero el Señor nos dijo claramente, cuando oren, digan, danos el pan, porque no lo pueden no dárnoslo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Aleluya. ¿Verdad que Él es un pobre en espíritu? Él nos enseñó. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hermano, Cristo nos ha tenido paciencia porque nos hemos levantado más el cuello de lo que somos. Pero Él se hizo pobre por nosotros. ¿Lo hará usted por Él? ¿Lo hará usted por la gente que está allá afuera? Ese es el llamado de Dios. Y es el llamado que yo le hago en esta mañana. A que seamos pobres en espíritus. En espíritu, porque de nosotros entonces es el reino de los cielos.